Hola a todos, somos Odey Gallardo Ferrero, Clara Cuadongo Mateos Martínez y Anaís Vidales Blanco, alumnas del Bachillerato de Investigación y Excelencia del IES Claudio Sánchez Albornoz de León, y vamos a presentaros nuestro estudio sobre la percepción de los sabores. Los puntos a tratar van a ser la introducción, las preguntas de investigación, la hipótesis y los objetivos, el diseño experimental, los resultados y su discusión y las conclusiones. Comenzamos con la introducción. Los puntos a tratar serían el gusto, los sabores y las sensaciones que percibimos. El gusto. El gusto es el sentido que nos permite detectar los sabores, siendo su órgano principal la lengua, la cual contiene los botones o papilas gustativas, aunque tradicionalmente se ha estudiado que la lengua posee zonas específicas para determinar cada sabor. Estudios recientes parecen indicar que es un proceso mucho más complejo y que no hay regiones concretas para cada sabor. Estos botones gustativos son quimiorreceptores, los cuales se apoyan en células epiteliales, los cuales se agrupan y se sitúan en las papilas gustativas que recubren la superficie de la lengua. Hay distintos tipos de papilas gustativas. Según su forma pueden ser fungiformes, foliadas o filiformes. Los sabores. El sabor se define como la sensación que causa un alimento u otra sustancia al introducirse en la boca. Aquellos alimentos que poseen un alto contenido en carbohidratos son percibidos como dulces, además de los llamados edulcorantes. El sabor amargo es interpretado por la mayoría de la población como desagradable, debido a que la mayoría de los venenos poseen un sabor amargo. El sabor salado se detecta mediante canales iónicos, capaces de detectar los iones solubles de sodio, potasio y otros metales alcalinos. Además, al añadir sal a otro alimento, se potencian todos sus sabores. El sabor ácido, en ocasiones relacionado con el sabor agrio, es detectado mediante canales iónicos en el que los iones de hidronio se forman al haber ácidos en presencia de agua. El sabor umami, cuyo nombre proviene del japonés, significa sabor agradable. Está presente en salsas de cocina oriental, como la salsa de soja. Es un sabor sutil y prolongado. Provoca la salivación, estimula la garganta, el paladar y la parte posterior de la boca. Es por esto por lo que, aunque no es un sabor agradable, potencia el sabor de muchos alimentos. La determinación de los sabores se ve influida por factores culturales, religiosos, sociales, económicos, edad, sexo y, por supuesto, la genética. Además de los sabores que todos conocemos, también hay distintas sensaciones, como son astringente, picante y refrescante. Las sensaciones astringentes son aquellas que se dan cuando tomas frutas que aún no están maduras, rollas. Las sensaciones picantes se dan cuando ingerimos alimentos picantes. Y las sensaciones refrescantes se dan sobre todo en los alimentos fríos, con sabor a menta, ácidos. Nuestras preguntas de investigación son las siguientes. ¿Es verdad que la detección de los sabores dulce y salado se ve afectadas por la edad? ¿En qué proporción se detectan las sustancias amargas de benzoato de sodio, tiurea y PTC? Tenemos unas hipótesis con unos objetivos a cumplir. La primera hipótesis sería: el umbral de detección de los sabores salado y dulce aumenta con la edad. Su objetivo sería comprobar el umbral de detección de sabor salado y dulce en función de la edad y contrastarlo con estudios similares. Y nuestra segunda hipótesis sería: el sabor amargo no se detecta del mismo modo en todos los individuos. Y su objetivo sería comprobar los porcentajes de detección de diferentes sabores asociados al gusto amargo en diferentes sectores de la población y compararlos con estudios similares. A continuación, vamos a explicaros el diseño experimental. En nuestro estudio hemos analizado la percepción de los sabores dulce, salado y amargo en distintos grupos de población, una población adulta, adolescente e infantil, siendo las muestras de población analizadas de entre 10 y 15 individuos. Para determinar los sabores salado y dulce se ha llevado a cabo una prueba discriminatoria triangular, por ser más objetivas que aquellas en las que el sujeto debe determinar si detecta o no algún sabor. En estas pruebas, 2 de las muestras provienen de la canalización pública de agua y una tercera, la cual contiene una disolución de agua con azúcar o sal a una concentración determinada. El sujeto probará las triadas en las cuales la muestra diferente variará de lugar, mientras que la concentración aumenta progresivamente. Las concentraciones utilizadas han sido de 0,04%, 0,1%, 0,2%, 1%
y 1,5% para el sabor salado, y del 0,1%, 0,2%, 1%, 1,5% y 2%, siguiendo las indicaciones del trabajo realizado por González Carnero et al. En el año 2002. Al sujeto se le han presentado las tríadas en vasos codificados con las letras A, B y C, junto con un formulario en forma de tabla en la que debían marcar con una cruz la muestra diferente. Para el sabor amargo se le han presentado al sujeto 4 papeles impregnados con las diferentes sustancias, siendo estas tiourea, PTC y benzoato de sodio, además de un papel sin sustancia, utilizado como control. Como en el caso de los dos sabores anteriores, salado y dulce, al sujeto se le ha presentado un formulario similar al anterior en el que debía indicar si era gustador o no para cada una de las sustancias. Además, para el benzoato de sodio debía escoger entre 3 opciones: sabor dulce, salado y amargo. En el sabor dulce, los resultados obtenidos han sido los siguientes. En el primer grupo podemos observar que un pequeño porcentaje de los individuos detectan este sabor en bajas cantidades y no es hasta la concentración de 1,5% cuando todos los individuos consiguen detectar el sabor dulce. En cambio, en los otros dos grupos, la detección de estas concentraciones es muy similar. En las concentraciones bajas, casi la mitad de los individuos detectan el sabor dulce y a partir de la concentración de 1%, la detección es completa y se mantiene en el resto de las concentraciones. Al contrario que lo esperado por resultados en otros trabajos, el grupo de población que peor ha detectado este sabor ha sido la población infantil, en lugar de la población adulta. Respecto al sabor salado, los datos obtenidos han sido los siguientes. Como podemos observar, en el grupo más joven, la muestra ha sido detectada por la mayoría del grupo desde la concentración más baja y detectada por casi todos los individuos cuando ésta alcanza la concentración de 0,2%. En el segundo grupo, que pertenece a cuarto de la ESO, observamos cómo un número mayor de individuos respecto al grupo anterior detectan la concentración más baja. E incluso podemos observar que cuando la concentración alcanza el 0,2%, la muestra es detectada por la totalidad de los individuos. Esta tendencia parece que se mantendría constante en las demás concentraciones. Por último, para el grupo de mayor edad, podemos observar que el sentido del gusto parece no ser tan eficaz, pues poco más de la mitad de los individuos consiguen detectar la muestra cuando ésta está en una baja concentración. Y no es hasta que se alcanza el 1% de la concentración cuando la muestra es detectada por todos los individuos. Como ocurre en trabajos similares, el sabor salado se ha detectado antes y en mayor porcentaje en el caso de los más pequeños. Al igual que para los sabores dulce y salado, para el sabor amargo, los datos han sido interpretados utilizando nuevamente tablas en las que se contabiliza el número de individuos gustadores para cada sustancia, además de, en el caso del benzoato de sodio, indicar el número de individuos que detectan sabor dulce, amargo, salado o una mezcla de alguno de ellos. Esto nos ha permitido observar el porcentaje de individuos capaces de detectar estas sustancias en cada uno de los grupos a estudio. En las siguientes gráficas podemos observar los resultados para cada una de las pruebas realizadas a los pequeños grupos de individuos que conforman la totalidad del grupo a investigar. Para el PTC podemos observar que la mayoría de las poblaciones detectan aproximadamente el 50% de los individuos el sabor, siendo un poco inferior el porcentaje en cuarto de la ESO. Para la tiourea podemos observar que prácticamente la totalidad de los individuos son gustadores. Y para el benzoato de sodio vemos que hay una variedad de elecciones, siendo principalmente el más detectado el salado, a excepción del grupo de cuarto de la ESO, que detectaría mayor cantidad el amargo. Finalmente, hemos podido llegar a las siguientes conclusiones. No hay apenas diferencia entre la percepción del sabor dulce entre la población adolescente y la población adulta. El sabor dulce no se percibe peor con la edad, sino que sucede todo lo contrario. Es el grupo de población infantil quien requiere una concentración superior de azúcar para detectar su sabor.
El sabor salado es detectado peor en la población adulta que en los grupos de población más jóvenes, lo cual probablemente se deba al deterioro del sentido del gusto con la edad. El sentido de población adolescente detecta mejor el sabor salado en una menor concentración que la población infantil, lo cual se puede deber a que en ese momento el sentido del gusto, en especial el del sabor salado, no está aún desarrollado del todo, por lo que se presentan mayores dificultades para detectar este sabor. La detección de la tiourea, el PTC y el benzoato de sodio no parece verse influida por la edad, por lo que probablemente tenga que ver con otros factores con un valor más determinante, como la genética o diferentes factores sociales.